Bueno, os propongo un viaje, propongo viajar a un país que despierta interés, despierta enamoramiento, que despierta pasión, en todos los sentidos, ¿no? Hablo de Egipto y hablo de un evento que va a tener lugar pasado mañana, bueno, pasado mañana y el día siguiente, se van a celebrar, es la cuarta edición de una jornada de egiptología que se celebran y que se organizan con mucho cariño desde la Asociación Amigos de la Alcazaba. Para hablar de ellas y sobre todo para hablar de Egipto, tengo conmigo a un gran egiptólogo y al responsable de la Asociación Amigos de la Alcazaba que coordina esta jornada, este evento. Él es Francisco Verdegay. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muchísimo, una vez más, muchísimo. El gusto nuestro recibirte un año más, porque Un año nos más, vemos desde el año pasado. Exacto. Y sobre todo para hablar de estas jornadas, ya van por su cuarta edición, esta es la que se celebra este año, una jornada sobre egiptología. Esta mañana lo comentaba contigo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene Egipto que despierta el interés, y sobre todo qué tiene la civilización egipcia que despierta ese interés después de tantos siglos? Pues tiene muchas cosas y algunas de ellas realmente misteriosas, pero que calan de alguna manera en el ser humano, en primer lugar, porque cuando se pone delante de esos monumentos que no están hechos a escala humana, que están hechos para los dioses, a veces no llega a comprender qué ocurre, ¿no? ¿Por qué se hace un esfuerzo tan descomunal para hacer una pirámide que es nada más que la tumba de una persona, ¿no? Claro, se traslada muchas veces los propios esquemas actuales, ¿no? Pero cuando se va profundizando, cuando se va sobre todo conociendo, se da uno cuenta que es que la pasión de Egipto no es como a veces nos llega a través de tumbas y más tumbas y demás, a través de la muerte, sino de amor a la vida. Lo que ocurre es que las construcciones que se hacían para la muerte, lo que llamaban ellos las casas de la eternidad, querían que fueran casas para la eternidad, no como las que vivían en la vida diaria, que eran casas de adobe. ¿Y por qué querían unas casas de eternidad? ¿Y qué esperaban que fuera la otra vida? Pues simplemente una continuidad de esa vida que gozaban en Egipto y de la que estaban perfectamente enamorados. Eran totalmente creyentes, tan creyentes que hay que decir que es la primera civilización que tiene un Dios que se hace hombre, es muerto y resucita. El Dios Osiris. ¡Ostras! Sí, señor. El Dios Osiris es antecedente. Muchas cosas están heredadas por la religión cristiana. Y después esa gran pasión, yo creo que por la vida es algo que es verdaderamente fundamental. Pero después, si se sigue viendo un poco lo que es la filosofía egipcia, te das cuenta de ese sentido que tienen de la dualidad. Nosotros estamos siempre por la unidad, una sola cosa, ¿no? Pero ellos no entienden nada absolutamente sin que sea su contrario. Desde el orden al caos, al bien y el mal, el arriba, abajo, el norte, el sur. La geografía mismo les favorecía, porque ellos tenían 4 puntos cardinales que le regía toda su vida. El río Nilo era de norte a sur, invariablemente, y el sol salía del este al oeste. No había más tutía. No había equivocación ahí. No, en absoluto. Y todo eso se trasladaba a todas las cosas. Es decir, los dioses que representaban todo ello estaban en las 4 esquinas de los sarcófagos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa permanencia de la civilización egipcia durante 3 años, cambiando, pero en lo básico, manteniéndose, llama muchísimo la atención. Claro. No hay una cultura que haya permanecido tanto tiempo. Y es que, en cierta forma, yo creo que los egipcios deberían estar satisfechos. Y tan sabios, o sea, sí. Personas que eran capaces, con los medios de la época, sí. de hacer esas construcciones, no es normal. No es normal, y además tampoco es normal que después de tantos siglos y después de tanta ciencia todavía no sepamos ni siquiera cómo fueron capaces de construirlo, sabiendo que, por ejemplo, las pirámides lo hicieron sin conocer la rueda ni el hierro. Solamente el cobre y piedras y madera. Con ello eran capaces de orientar la pirámide en torno a los 4 puntos cardinales
con una perfección irrepetible, absolutamente irrepetible. Pues ya me dirás cómo lo hicieron. Sí. Y después, insisto, todavía incluso la estructura interna de la Gran Pirámide, que se ha estudiado ya no sé cuántos mil libros detrás, o cómo se ha construido, no se sabe con certeza. Lo único que podemos medio asegurar es que no fueron los marcianos los que lo hicieron, aunque hay muchos que solamente encuentran esa explicación. Y cuando uno se presenta allí, se planta allí, como tú que lo has hecho ya varias veces. 23 veces. ¿Solo 23? Sí. La primera vez, ¿cuál es la sensación? Pues para mí, la primera vez se repite de manera continua. ¿Sí? Sí, de manera continua, si no, no iría. Yo tengo un desafío, Tennessee Moy fue 27 veces. A mí me quedan 4 para igualarlo. Pero para mí son los mejores días del año. Empecé a ir lejos, empecé a ir mayor. Quise hacer un viaje tan ideal, tan perfecto, que era para aplicar el refrán ese que dice que no, que lo bueno es enemigo de lo perfecto, algo de eso, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Pero claro, cuando te encuentras en alguno de esos monumentos, algunos de los templos, algunas de las tumbas, con esas pinturas que decía mi amigo Joshua, el guía, en todos los viajes dice siempre, lo voy a decir una vez, el primer día de los 16, lo voy a decir una vez y no lo voy a repetir más. Las pinturas que vaya a ver no están repintadas, están hechas originalmente, no tiene absolutamente ningún retoque. Y es verdad, hay algunas pinturas, muchas pinturas, que es increíble que se conserven en ese estado. Qué bueno. Y da la impresión de que todavía queda por salir a la luz mucho material. Bueno, a mí me queda maravillado la cantidad de descubrimientos que se van haciendo. Hay que tener en cuenta que ahora mismo habrá unas 300 misiones internacionales. 300. Trabajando en Egipto. Hay 11 españolas que nosotros... España llegó muy tarde a Egipto. Empezó a incorporarse realmente cuando la campaña de la UNESCO por salvar los monumentos a raíz de la construcción de la presa de Asuán. Allí se le dio la primera misión arqueológica, ¿no? Pero las demás son más recientes. Pero también hay que decir que aquí no hay todavía estudios de egiptología. Parece mentira, pero no lo hay. Hay máster y demás. Todos los egiptólogos y directores de excavación españolas que excavan en Egipto y que dirigen proyectos, etcétera, todos se han formado fuera de España. En Alemania, muy importante, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, pues ese es el panorama. La verdad es que hemos empezado a hablar de Egipto, pero nos hemos olvidado que lo importante es hablar de la jornada que empieza en pasado mañana. Pero es que estoy hablando con Paco, con Francisco, y me da la impresión de que un viaje contigo a Egipto puede ser alucinante. Yo no soy una persona presuntuosa, pero la verdad es que ya lo hemos comentado alguna vez, que no es el mérito tampoco mío, sino del propio Egipto, pero el programa que hago y que se va depurando viaje tras viaje en cada detalle, simplemente en cada detalle, es un viaje extraordinario. Ha habido algunas personas que han dado 2 veces la vuelta al mundo y que han estado buscando viajes de Egipto y al final comentaban que no habían encontrado ninguno. Por eso la llamamos el viaje de tu vida, y es que es de verdad, es un viaje extraordinario que vemos absolutamente todo. No es el viaje que hace el 95% de la gente a Egipto. Son lógicamente 16 días. Tiene un sentido también mucho de conocimiento, pero siempre también de disfrute. Y de hecho, normalmente hacemos 2 cruceros. Hay un crucero que es el que hace, de las personas que van a Egipto, el 99,9% van al Nilo. Sí. Pero no hay ni un 1% que vayan al lago Nasser. El lago Nasser es un crucero muy diferente, pero excepcional, donde solamente hay agua, la arena del desierto y el cielo, un desierto completamente puro, ¿no? Y los monumentos agrupados para que tú los visites prácticamente en familia.
Qué barbaridad. Bueno, espero fotos del próximo viaje. Incluso que nos hagas algún vídeo de allí y nos salude desde Egipto. Sí. Pero vamos a lo que vamos. La jornada, que empiezan pasado mañana en el Museo de Almería. Y además, en este caso, para poner el papel de la mujer egipcia sobre la mesa. Sí, el jueves y el viernes. Sí, bueno, lógicamente a nivel histórico, a nivel cultural, cada vez el tema de la mujer es más importante. Yo ya siendo director del centro de profesores, hice un gran curso con personas extraordinarias, entonces en aquel momento sobre la mujer, hace muchos años, y hay mucha gente que trabaja sobre ese tema. Pero es muy importante también, lógicamente, poner de manifiesto la cultura egipcia a través de la mujer y cómo es esa mujer. Porque por un lado se tiene a la mujer egipcia, sobre todo a través de las películas, conocemos Egipto sobre todo a través de las películas, tenemos una deformación de Egipto, a veces maravillosa, pero una deformación total de Egipto. Elizabeth Taylor ha hecho mucho daño. Bueno, pero es que hay otras que han hecho muchísimo más daño en las películas. Cuando en la película aquella de Tierra de Faraones, que con 9 años fue lo que me inició a mí en Egipto, que por cierto, la pirámide la tenía que hacer un israelita porque los egipcios no sabían hacer pirámides. Pues, y además tenían que ir en camello, aunque no existían camellos, porque el director decía que quería que fueran en burro. Ese tipo de cosas. Sí, pero qué manera de desvirtuar, ¿no? Sí, la pero realidad. Aquella mujer o la de Sinué, el egipcio, era pero malísima, malísima, malísima. Y daba esa imagen por un lado, de mujer fatal, y por otro lado, en el fondo, había una cuestión que era importante, y era la libertad que tenía la mujer en aquella cultura, que como había escrito, no es que una campesina y una mujer egipcia tenga la libertad que tenga una universitaria de hoy día, pero sí puedo decir con toda rotundidad, y todo el mundo lo entenderá, que tenía muchísima más libertad, muchísimos más derechos y muchísimo más acceso a la cultura y al trabajo que muchas de las mujeres actuales en algunas partes del mundo. Eso así, la mujer podía estudiar, la mujer podía tener bienes, la mujer podía dejar en herencia, la mujer podía unirse o separarse libremente del marido, teniendo en cuenta, lógicamente, que en una sociedad jerárquica como Egipto, no vamos a idealizar las cosas, claro, entre las mismas mujeres, pues no era lo mismo ser campesina que ser reina, ¿no? Evidentemente, había sus diferencias, pero en general la mujer en muchos aspectos de la vida, incluso por supuesto en el aspecto sexual, ¿no? Tenía una enorme libertad y pudieron ser incluso reinas, ¿eh? Para hablar de todo ello, os traéis a Almería a ponentes de renombre, personas autorizadas para hablar de estos temas, ¿no? Hombre, son 4 mujeres que, aparte de mujeres, son 4 grandes especialistas, de las mejores que hay en España, sin duda. Entre ellas está Esther Pons, que es la jefa del Departamento de Antigüedad Egipcia del Museo Arqueológico Nacional, nada menos, directora de la misión Oxirrinco de Egipto, que es la segunda más antigua de España, que recientemente quiere decir hace unas 3 semanas, 4 semanas, estuve con ella en Granada no hace mucho, me enseñaba la fotografía antes de que la publicara National Geographic. Había descubierto una serie de tumbas con pintura realmente muy interesantes. También está Isabel Olvés, también del Museo Arqueológico Nacional, está Inmaculada Viva, que es historiadora del arte, y Gema Menéndez, que también es historiadora del arte de la UNED, y que es una persona que ha trabajado también en misiones arqueológicas como el proyecto Yahuti, que si alguno se acerca a la televisión, encontrará a la televisión española un documental de 1 hora y media extraordinario de ese proyecto extraordinario. Lo mismo que la profesora Inmaculada Viva trabaja en un proyecto de un sitio excepcional, que es el Valle de las Momias Reales en Egipto. Fue el lugar donde se enterró a una gran parte de todos los faraones que hubo en el Valle de los Reyes para protegerlo, y estuvo allí
escondido hasta el año 1881. Madre mía. Esto suena a película, pero todo esto es historia, es realidad, es ciencia y se va a poner sobre la mesa en esta jornada que se celebran en el Museo de Almería jueves y viernes. ¿Quién puede acudir, quién puede acceder a esta jornada? Pues todo el mundo, todas las actividades que hacemos. Hasta que haya sillas. Hasta que haya sillas, eso por supuesto, porque es verdad que siempre congrega a Egipto muchísima gente y hay que ir un poquito antes de la hora. Bueno, pues ya sabéis, jueves y viernes, ¿a qué hora es? A las 6. A las 6 de la tarde, pues un poquito antes os vais para pillar buen sitio, sobre todo para pillar sitio y poder disfrutar con todo lo que ahí se va a contar de parte de esas voces expertas en egiptología. Y si tenéis la oportunidad, pues echáis también un ratico de charla con Francisco, que lo vais a agradecer, como yo lo he agradecido esta tarde. Francisco, amigo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Cuándo se aprende con un ratico de charla contigo? Ya he aprendido hoy varias cosas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.